Bien, compañeros, ahora vamos a pasar a explicar el periodo comprendido entre 1940 y 1980, iniciando por la estructura nacional del Estado, y para ello vamos a referirnos a las principales reformas constitucionales de la época. Inicialmente, la reforma constitucional de 1945 crea los departamentos administrativos, dejando de esta manera a los ministerios propiamente dichos las cuestiones más puramente políticas. Se desplazó hacia el Ejecutivo la iniciativa legislativa en materia económica, se suprimió el segundo designado en la presidencia, se dispuso que los agentes del Ministerio Público tuvieran la misma categoría, remuneración, privilegios y prestaciones que los magistrados y jueces ante quienes estos ejercían el cargo. La Contraloría General de la República pasó a otorgar un rango constitucional y por último se creó un tipo de leyes especiales referidas a planes y programas de desarrollo, expedición de códigos, modificación de la división territorial y presupuesto nacional. Durante todo este periodo, la violencia del país se agudizó bastante, por lo que hacia 1953 se da un golpe militar en el que la Asamblea Nacional Constituyente, al mando del general Gustavo Rojas Pinilla, llega al poder y lo que hace básicamente es que las funciones que la Constitución inicialmente otorgaba al Congreso y a las cámaras pasara a manos de la Asamblea Nacional Constituyente durante todo este periodo de tiempo, concentrando en ella básicamente los tres poderes presentes en la época. Este modelo realmente, pues como todos sabemos, primero no era sostenible en el tiempo y segundo, no solucionó los problemas de la violencia con los que contaba Colombia. Para ello se convocó a un plebiscito nacional en el cual se le preguntaba a los ciudadanos, que para entonces la mujer ya era considerada una ciudadana con derecho al voto, si estaban de acuerdo en que liberales y conservadores se alternaran el poder durante cierto periodo de tiempo. Es de esta manera como se establece el Frente Nacional, en el cual la reforma constitucional más importante fue la de 1968, que se considera bastante tecnocrática al entregarle más atribuciones al Poder Ejecutivo, lo que son los ministros, los departamentos administrativos, los consejos administrativos. Se dio un fortalecimiento del derecho de emergencia económica, que es diferente al estado de sitio. Se crearon las superintendencias, mostrando de esta manera la descentralización funcional bajo la creación de nuevas formas jurídicas, y adicionalmente la organización electoral se encontraba en el Poder Ejecutivo, no como en la actualidad, que es un órgano independiente. Vamos ahora a analizar la rama ejecutiva del orden nacional en el periodo seleccionado de 1940 a 1980, entendiendo previamente que la rama ejecutiva le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Para este fin están el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. Así pues, veremos esta correlación en el periodo seleccionado entre presidentes y ministros del despacho. Comenzando por el fin de la República Liberal, en el cual estuvieron los presidentes Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo. Este escenario se caracterizó por el fin de una larga secuencia de presidentes liberales en la República. A pesar de esto, su gabinete de ministros siempre estuvo muy afín a la ideología liberal en distintos sectores de la sociedad, resaltando aquí a Jorge Eliezer Gaitán como ministro de Educación en el gobierno Santos. Luego de la renuncia de Alfonso López Pumarejo, se daría la victoria de Mariano Ospina Pérez. En este periodo presidencial se da el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, dando comienzo así al periodo denominado como la violencia. Periodo presidido por Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez Castro y Roberto Urdaneta. Tanto la presidencia como el gabinete de ministros estuvieron muy afín a una ideología conservadora en distintos aspectos de la sociedad. Luego de este periodo se da el golpe de estado perpetuado por Gustavo Rojas Pinilla. Se da así parcialmente por terminado el conflicto entre liberales y conservadores. Cabe destacar del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y de sus ministros más destacados su carácter militar y a la vez científico. Luego de un periodo de gobierno de la Junta Militar,
se llega al acuerdo del Frente Nacional. Liberales y conservadores se alternarían en el poder y se repartirían por mitad los cargos públicos, excluyendo a todos los otros partidos los siguientes 16 años, tanto en la presidencia como en la elección del gabinete. Por último, recalcar un breve periodo de posfrente nacional. Aunque ya no es clara la alternancia entre las élites de ambos partidos, sigue habiendo alguna herencia de este modelo. Respecto al ordenamiento territorial en el país, en la década de los 40 hubo un urbanismo especulativo con planes o proyectos que pretendían integrar a la ciudad y convertirla en una ciudad moderna, teniendo como ejemplo Nueva York, que mostrara el desarrollo y el progreso del país mismo. Un ejemplo de ello fue en 1947 el Plan Le Corbusier, que pretendía la renovación urbana en Bogotá, como revitalizar Chapinero, Nuevo Santa Fe, básicamente que el centro de la ciudad pues tuviera rascacielos y grandes edificaciones, pero y que también se sustentara de un sistema de transporte masivo, pero también eso se quedó en el papel, al igual que el metro, que empezaron sus discusiones en 1949, además que consumió grandes cantidades de dinero porque pues necesitaban estudios y asesoramiento para ello. Vale destacar también la ley 188, que obligaba a los municipios con un presupuesto no inferior a 200.000 pesos a levantar un plano regulador del desarrollo urbano. Entonces debían mostrar cuáles eran las áreas de expansión, localizar las áreas de recreación y deporte y ubicar los espacios públicos. Es como un antecesor de lo que son los POT ahorita. Ya para la década de los 50, el énfasis fue en el desarrollo económico, también porque hubo un asesoramiento fuerte de Estados Unidos, así que empezaron a usar como instituciones que revisaran la organización político-administrativa desde enfoques económicos, institucionales y ambientales, es decir, cómo aplicar tecnocracia pues al ordenamiento territorial. Un ejemplo de ello fue la CBC, que es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que se creó en 1954 para todo el tema de las cuencas. Esto viene, por ejemplo, de la Tennessee Valley Authority, pues de Estados Unidos. También vale destacar el decreto 2278 del 1953, que es el uso y el aprovechamiento de los bosques colombianos, que los clasificaba si eran protegidos o públicos de interés general o privado. Y la ley 2 de 1959, la cual delimitaba las primeras 7 zonas forestales de manejo especial. Todo esto como para hacer énfasis en que usemos lo que hay en el país, lo que nos da, y pongámoslo a producir. En el caso de, pues, por eso se clasificaban los bosques. Y ya para la década de los 60, con el Frente Nacional, está la Ley 135 de 1961, que hacía referencia a la reforma agraria. Entonces, en ella se buscó, pues, mirar que las tierras estuvieran adecuadamente explotadas. Esto para modificar las condiciones de tenencia y uso de las tierras rurales, y con ello también introduce las zonas de colonización. Pues esto era como hacerle frente a los terratenientes, pero pues ya sabemos que las reformas agrarias se quedan en el papel y no se ejecutan. Lo que sí materializó, por decirlo así, un cambio en el ordenamiento fueron las reformas del 1968, por ejemplo, en el tema de las condiciones de la creación para nuevos departamentos. Se extiende la planeación a los departamentos y municipios, como pues fue la ley 188 del 47. Se otorga también un situado fiscal, que es un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación. Entonces, si se hablan los departamentos, pues ellos lo redistribuyen a los municipios, o también se le otorga a los distritos, pues para financiar el tema de salud y educación. Y se crea el régimen municipal, las áreas metropolitanas, las juntas de administración local, y se permiten las asociaciones entre municipios. En la década de 1970, el concepto más importante en materia de ordenamiento territorial que se empieza a manejar es el de descentralización, y concretamente el de descentralización por servicios. Esto quiere decir que se empezaron a otorgar competencias y funciones de administración a entidades que ejercían actividades especializadas. Entonces, las empresas públicas se agruparon en 3 categorías jurídicas según el grado de participación que tuvieran en el gobierno. 1, la de establecimientos públicos; 2, la de empresas industriales y comerciales; y 3, la de sociedades mixtas.
Esto fruto de la reforma constitucional de 1968 y dándole paso a la descentralización como categoría analítica que se iba a profundizar más adelante en la década de los 80 y de los 90.